siempre que doy una charla siempre empiezo diciendo lo mismo. Yo todas estas cosas que llevo, sobre todo los 3 últimos años haciendo, las hago porque tengo 2 hijas, espero tener nietos aunque no los tengo ahora, y me niego a dejarles la mierda, con perdón, de sociedad que nos quieren imponer. No quiero una sociedad para mis descendientes ni para los demás, donde no prime la honestidad, el amor al prójimo, la tolerancia, el amor, muy importante, la espiritualidad, la humildad, que tengamos unos valores que sirvan, y esto es lo que no nos quieren imponer otro tipo de sociedad, y me niego a ello, y intento poner mi granito de arena con estas cosas que estoy haciendo, ¿no? Bueno, dicho esto, como decía, bueno, a mí inicialmente me dijeron que hablase de ozono, porque es lo que me ocupa en el último tiempo profesional, pero cuando me dijeron el título de la charla dije, joder, a mí esto me resuena con algo que estoy pensando, que creo que hay que hacer y que os voy a comentar, que es que tenemos que cambiar el paradigma de la salud que tenemos, de la sanidad que tenemos. Y precisamente tenemos que ir a un paradigma más de salud que no de la sanidad tal y como la tenemos en este momento, ¿no? Entonces, con el permiso de los organizadores, que ya me lo dieron en su momento, pues he pensado un poco y me he preparado un guión para contaros esto, ¿no? ¿Por qué creo que hay que cambiar el paradigma de la salud? Creo que el paradigma que tenemos ahora, que además no es solo cosa de los sanitarios, lo tenemos que hacer entre todos. En esto tenemos que trabajar todos como en salir de toda esta porquería de sociedad que nos quieren imponer. Y vamos a salir nosotros, los de a pie. No podemos esperar que nadie nos saque de aquí. Así que tenemos que hacer sanitarios, pacientes, usuarios, todos los que estamos en esto y que pensamos que hay que cambiarlo, tenemos que trabajar para conseguir este cambio, ¿no? Como os decía, bueno, creo que en esto tenemos que participar todos. Mi opinión, y después de muchos años de trabajar en la sanidad oficial, es que esta sanidad está obsoleta, está pervertida, caduca, está muy protocolizada, totalmente deshumanizada, y esto no puede ser, porque además está orientada a la enfermedad en su diagnóstico y su tratamiento, y en su tratamiento con medicamentos químicos sobre todo, por supuesto también con cirugía. Esa sanidad que tenemos, que para mí es obsoleta, caduca y todo lo que he dicho, y sobre todo deshumanizada, que eso me preocupa muchísimo, creo que lo tenemos que cambiar. Obviamente la sanidad convencional tiene cosas buenas, muy buenas. Para mí en la parte de la urgencia, sin duda que la sanidad convencional es muy eficaz, es muy rápida. En una peritonitis, en un infarto, en una fractura, ahí funciona y resuelve muy bien. Pero cuando entramos ya en la parte crónica, ahí ya las cosas cambian. Ahí se utiliza mucho medicamento químico, que todos sabemos que tiene unos efectos secundarios, que como hemos dicho tienen una alta mortalidad también, hasta la 3ª causa de muerte. Y sin embargo, la medicina que la OMS, que no es plato de mi devoción, pero tuvo un programa que a mí me parece que estaba muy bien, no ha servido para mucho, pero un programa que termina este año, el programa de integración de las medicinas alternativas, para que lo entendáis, la OMS les llama medicinas tradicionales y complementarias. Pues lo que es la medicina integrativa, que se incluya en la sanidad pública. En ese programa, lo llama así, medicina tradicional y complementaria, esta medicina integrativa tiene un efecto mucho mejor en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Ya veremos, ya se han dicho algunas formas de tratar. Si mis compañeros hubiesen oído a Diana y a Eva hoy, esta mañana hablar aquí, lo primero que dirían es que están locas las dos. Pero yo estoy convencido que es lo contrario, que son muy cuerdas y que esa medicina integrativa funcione muy bien y en lo crónico mucho mejor que la medicina convencional. Son medicamentos que no tienen prácticamente efectos secundarios, son mucho más baratos, es mucho más barata, y esto está analizado y estudiado, la medicina integrativa que la medicina convencional en todo lo que es lo crónico. Con lo cual tenemos 2 tipos de entender la sanidad, y uno es el convencional y otro es el integrativo, y lo bueno sería conjuntar los dos, que tengamos lo bueno de uno y de otro. Y en este, voy a hablar un poco de mi libro ahora, porque en este intento de conjuntar los dos, hay una asociación que se creó en Donosti en el año 2016, que fue una idea de Carmelo Vizcarra y de Rosa Centeno, entre otros, pero sobre todo estos fueron los que tiraron mucho del carro, que se llama ASIMI, es Asociación de Salud y Medicina Integrativa. Y esta asociación
está trabajando y su objetivo es buscar la integración de las medicinas tradicionales y complementarias que dice la OMS en la sanidad pública. Hemos tenido reuniones en el Parlamento Vasco y en el Parlamento Navarro. Palabras muy buenas en general. Algún representante político no tuvo tan buenas palabras, curiosamente, pero luego hechos ninguno. Y así me sigue trabajando. Os animo a que entréis en la página web, que veáis, porque organiza actividades, talleres y charlas y demás orientadas a la salud y puede ser interesante. Bueno, el fallo de todo esto es que empieza ya en el primer momento. Bueno, en ese momento yo creo que hay, por lo que yo palpo, hay una desconfianza hacia la sanidad oficial, ¿no? Y todo con el tema de la pandemia esta que hemos vivido, esto se ha incrementado mucho más. Hay muchísimas quejas de la atención primaria. Obviamente está muy estudiado el cerrar la atención primaria, pero se ha quedado muy dañada la atención primaria. Hay mucha desconfianza en lo que están haciendo, en lo que tardan en atenderte, el poco tiempo que te dedican. En fin, en general hay una gran desconfianza y además estamos con la telemedicina. La medicina telemática, que es, vamos, horrorosa. Yo no la quiero para nada. Estoy totalmente en contra de esa telemedicina. Pero ha venido para quedarse, tenerlo muy claro. Como no hagamos algo, como no trabajemos por cambiar este paradigma, tenemos telemedicina, pero porque ya hay programas que están implementándolo. Y durante la pandemia hubo una reunión organizada por Laboratorio Roche, donde participó el ministro español de Sanidad, que tiene narices, que hablaban del futuro de la telemedicina. La Organización Médica Colegial está trabajando en ese ámbito y la está alabando y aplaudiéndola. Los caminos van por ahí y yo creo que es horroroso. O sea, no puedes atender adecuadamente a un paciente a distancia por teléfono o por internet. Imposible. A un paciente tienes que tenerlo en cerca, le tienes que hablar, le tienes que escuchar, tienes que ver cómo se siente. No sé, le tienes que palpar, le tienes que auscultar. No puedes hacerlo por teléfono. Esto es inhumano desde mi punto de vista y por ahí va el camino. Por la otra parte, a nivel de medicina hospitalaria, comentario que oyes muchas veces, que tienen miedo a entrar en un hospital porque saben cómo entran y no saben cómo salen. Y les entiendo. Yo he vivido muchos años dentro de los hospitales y lo entiendo, que tengan esa sensación, ¿no? Pero es que el problema viene desde origen. Las facultades del área sanitaria, medicina, enfermería, todas las áreas sanitarias están orientadas al estudio de la enfermedad, como decía antes, a diagnosticarla y a tratarla. Y se olvidan de la salud. En la facultad nuestra, y supongo que a ti me ha pasado lo mismo, no nos han hablado jamás de salud. Jamás. Y es fundamental. Cuando nacemos sanos, somos, salvo honrosas excepciones, la medicina tiene que estar orientada a la sanidad, en la salud, no en la enfermedad. Y es muy sencillo además, porque hay 5 principios básicos de salud, que son hacer una dieta adecuada, que no tiene por qué ser una dieta vegetariana, tener contacto, como decía antes Eva también, contacto con la naturaleza, hacer ejercicio, y ejercicio lo puede hacer desde los 0 hasta los 100 y pico años, porque hay ejercicio para cualquier persona adaptado a sus condiciones, pero puede hacer ejercicio todo el mundo. La respiración consciente, y luego otra parte que también se ha hablado, el tema emocional, es fundamental. Pero esto en las facultades de medicina y de enfermería y demás no se habla de esto. Y tenemos que buscar que se hable de esto. Y tenemos que buscar que a un niño pequeñito ya en la escuela le hablen de salud y le indiquen cómo tiene que hacerlo y en su casa, sus aitas le puedan orientar en el mismo sentido, pero no solo a los niños pequeños. Obviamente hay que cambiar las facultades, hay que cambiar todo el sistema educativo de las áreas sanitarias y se puede hacer mientras esto llega también a nivel de prensa, de charlas en la ciudad, en los barrios, difundir la salud, que es la base para evitar la enfermedad. Y esas cosas que son sencillitas las tenemos que poner en práctica. Tampoco nos han hablado en las facultades de otras sustancias que existen, que son realmente buenas, otras terapias, como acaba de hablar Diana de la terapia neural. Hay homeopatía, ayurveda, medicina tradicional china, pero hay productos, el ozono, que luego os comentaré algo sobre ello, el agua de mar, el dióxido de cloro, el azul de metileno,
la plata coloidal. Hay infinidad de sustancias que no solo nos han hablado, sino que nos las han ocultado y se han preocupado además de decir que son súper tóxicas, que son malísimas, que no se puede tomar porque te vas a morir casi, ¿no? ¿Qué ocurre? Estas sustancias no se pueden patentar. La vitamina C, la vitamina D. Hay cantidad de sustancias, pero no son patentables. Por lo cual esto a la industria farmacéutica, que vive del negocio de la enfermedad, no le interesa. Con lo cual, como no le interesa, no solo las aparta, sino que se preocupa de denostarlas, de decir eso, que son tóxicas, que son muy malas, de ocultarlas en las facultades de medicina. Nadie nos ha hablado de estas cosas. Afortunadamente empieza a haber algún cambio. Y en este momento, la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, tiene ya una cátedra de ozono y se va a hablar a los alumnos ya se hizo el año pasado, en mayo, a los alumnos de todas las áreas, de las 6 áreas, de las 7 áreas que tiene salud la Universidad Católica de Murcia, en 6, salvo en nutrición, se les va a hablar a los alumnos del ozono. Por lo menos lo van a conocer y espero que después del ozono vengan otras sustancias. Pues es un pequeño paso, pero que saldrá gente de allí que cuando menos oirá, y esto es un poco la cadena, no habrá que ir extendiéndola, tendremos que trabajar en esa línea. Bueno, a mis compañeros, como os decía antes, que estarían muchos de ellos horrorizados de lo que se está diciendo esta mañana aquí, de lo que estamos hablando, pero seguro además, tenemos que animarles a que se den cuenta que existen otras formas de tratar a los pacientes, que son tan buenas o mejores como las que utilizan ellos. Yo he tenido discusiones muy fuertes con íntimos amigos médicos por decirles que tengo un amigo que trabaja con las energías, una persona que hasta los 40 y pico años no había hecho nada de sanación y hoy día vive de ello y ayuda a muchísima gente. Entonces, simplemente con sus manos y con su percepción y con arreglar o ordenar las energías de las personas, ¿no? Somos energía. Bueno, pues he tenido muchas broncas de mucho cuidado por defender la medicina integrativa con compañeros que no... Claro, yo entiendo que a un compañero que ha estudiado 6 años de medicina, que le han enseñado la enfermedad, que ha tenido que superar un montón de exámenes, que encima ha tenido que superar un examen importante para hacer una especialidad y ser de medicina interna, de trauma, de cirugía, de lo que sea. Y ha estado 4 o 5 años más formándose para ser cirujano, como puede ser mi caso, ¿no? Que de repente te digan que un tío te pone las manos y te sana, se le caen todos los cimientos. Y entonces llegan a jurar muy fuerte para decir que no puede ser. Bueno, a estos compañeros hay que ayudarles a darse cuenta de que existen otras formas. Ya sé que no es fácil, porque entre otras cosas, como os digo, yo he discutido mucho y me han caído broncas muy gordas y alguno ha dicho, ese está loco. Pues bueno, pues sí, estoy loco, pero yo creo que estoy más cuerdo que ellos, pero bueno. Pero nadie ha dicho que es fácil, pero también sabemos lo que pasó con David y Goliat y ya sabéis cómo acabó la historia. Tenemos que ir a eso. Tenemos que ser el David que desde abajo, pequeñito, pero poco a poco, vaya minando esa fortaleza que creen que tienen, que no es real. Porque es que además ellos están orientados, porque las facultades del área de salud están dirigidas a esto, en que somos un cuerpo físico. Y ya hemos oído esta mañana que somos mucho más que un cuerpo físico. Tenemos otros cuerpos y además tenemos otras vivencias espirituales, emocionales, energéticas. Tenemos muchísimos cuerpos que hay que sanar antes que el físico. Porque si sanamos esos, el físico seguramente se va a arreglar. Pero ellos no son capaces de ver esto. Tenemos que ayudarles a verlo y lo tenemos que ayudar entre todos, como decía antes. Tenemos que ayudarles a darse cuenta que ellos, lo que ya han dicho antes también, que nosotros no curamos a nadie, que se cura el propio paciente, que nosotros lo que podemos hacer es acompañarles, ayudarles, orientarles, pero para nada les vamos a curar. Ellos se van a curar, con ese poder de autocuración que tenemos cada uno de nosotros. Eso se lo tenemos que meter en la cabeza y va a costar. Vuelvo a decir, no es fácil, porque tienen otro concepto muy arraigado y muy metido, pero tenemos que luchar por ello. Además, tenemos que hacerles ver que ellos son personas total y absolutamente normales, como son el paciente que tiene enfrente, que es igual que él, que no porque yo sea médico o terapeuta o lo que sea, soy más que el que está enfrente, para nada. Esa persona además, que es igual que yo, pero tiene una situación de inferioridad en ese momento muy importante frente a mí, porque tiene una enfermedad que la agobia, que le preocupa.
que en algunos momentos le puede atemorizar o aterrorizar porque puede ser algo serio, algo grave, y yo tengo que estar atendiéndole, escuchándole, como decía antes. Aquí no sirve la telemedicina. ¿Cómo demonios vas a atender a una persona adecuadamente sin mirarle a los ojos, sin escucharle, sin apoyarle, decirle, oye, tranquilo, vamos a ayudarte, esto lo vamos a arreglar, ya verás? Hay que hablar con el paciente y tenerlo cara a cara, incluso darle una palmada o un abrazo si hace falta. Esto se lo tenemos que transmitir a todo el mundo sanitario convencional. Ahí tenemos que ir al cambio de paradigma. Creo que eso es muy importante, el llegar a ese punto. Y como he dicho al principio, una cosa que a mí me preocupa muchísimo es la pérdida de la humanidad que tiene el trato humano que tiene el área sanitaria, ¿no? Todos los medios sanitarios. Como veis, tengo bastantes canas ya, soy mayorcito, llevo muchos años trabajando en la sanidad pública y he ido viendo cómo se ha ido deteriorando esa relación médico-paciente en el sentido del cariño hacia el paciente, la humanidad, el acercamiento, el escucharle. Se ha ido perdiendo de una forma y seguramente viene esto leccionado ya desde las propias facultades. Ya vienen con una mentalidad, cuanto más jóvenes, peores. Se olvidan de que hay que hacer una historia clínica bien hecha. La medicina convencional está muy basada hoy en la imagen, en los análisis y el qué le pasa, desde cuándo, a qué lo atribuye. Eso es lo que nos enseñaron en la Facultad de Medicina cuando empezamos y es fundamental. Y como decía Diana, hay que hacer una historia emocional. La historia ya no tiene que ser solo de cara al físico, sino que hay que contemplar otros cuerpos, ¿no? Tenemos que hacerles ver esto y tenemos que hacerles que retomen esa parte humana que tiene que tener la profesión sanitaria. Me parece que es importantísimo y que además es el 50% de la sanación del paciente. Yo como cirujano he tenido una experiencia y lo he contado muchas veces. Tienes un paciente que tiene un cáncer de colon, por ejemplo, y entonces el paciente te dice, bueno, doctor, ¿qué me pasa? Pues tienes esto. Entonces la actitud del paciente, joder, qué putada, me voy a morir, se te muere el paciente seguro. Ya puedes hacer lo que quieras, la mejor cirugía del mundo. El que te dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Me tengo que operar? Vale, me opero. ¿Qué tengo que hacer? Ese tienes, el 50% de la sanación la tiene hecha ya. Pero el que se hunde, y esa actitud que tiene el paciente va también en relación de lo que tú puedes aportarle al paciente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta todo esto. Bueno, como conclusión a todo lo que os he dicho, la parte esta de recuperar la parte humana me parece tan importante que por eso he insistido en ello, ¿no? En conclusión, creo que tenemos que cambiar entre todos el paradigma de la salud, de la sanidad que tenemos, orientarlo a la salud. No es fácil, pero tenemos que caminar hacia ese sentido y apoyarnos unos con otros. Y aquí no sobra nadie. Todos tenemos que caminar y no solo son los sanitarios, que pueden estar más metidos en el ajo, pero como paciente, como usuario, el pedir tus derechos, el reclamar otro tipo de sanidad. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que os pido que hagáis. Y estoy seguro que entre todos lo vamos a conseguir. Que no va a ser fácil, lo sé. Pero ya os digo, David y Goliat y cómo acabó la historia. Así que vamos a conseguirlo seguro. Bueno, pues ya os voy a hablar un poco del ozono, que era lo que inicialmente me habían encargado, pero quería transmitir esto porque me parecía que encajaba también en una charla donde estamos hablando de abriendo caminos hacia la salud, que cuando Eva me dijo del ozono, dije, oye, Eva, a mí me resuena esto. Me dijo, joder, genial. Pues habla de esto y bueno, pues aquí os lo he soltado, ¿no? Y bueno, pues para hablaros del ozono, pues deciros un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que es una de las sustancias que se han preocupado en ocultarnos. Y yo cuando descubrí el ozono, yo sabía que en Donostia había algún centro donde se utilizaba en unidad del dolor, para tratar pacientes con dolor y demás, pero tampoco me había interesado mucho. Y con el tema de la pandemia, una enfermera me pide ayuda para un familiar suyo que estaba ingresado con COVID y hay contacto con una persona muy experta, con el doctor Pérez Olmedo de Pontevedra, muy experta en ozonoterapia. Y entonces empiezo a investigar un poco sobre el ozono, empiezo a darme cuenta que nos lo han ocultado y digo, coño, pues si no nos lo han ocultado será porque es algo bueno, ¿no? Como me decía un amigo abogado, me dijo, cuando un medio de comunicación oficial hable mal de alguien, piensa que ese alguien está haciendo algo bueno. Y esto lo apliqué al ozono. Dije, coño, esto que nos están ocultando y lo están diciendo que es tóxico y que es malo y que no se puede utilizar,
pues parece que igual hay algo de bueno. Y efectivamente, el ozono tiene muchísimas bondades. Os voy a contar algunas cosas que tiene. Lo primero que quiero deciros es que ni es tóxico ni es malo para las personas. Yo y mi mujer nos ponemos ozono con mucha frecuencia, no te digo todos los días, pero con mucha frecuencia. No hace falta estar enfermo para ponerse ozono, porque el ozono tiene muchas virtudes que te va a potenciar por los beneficios que te puede aportar, ¿no? Por supuesto, en la enfermedad también va a servir, pero simplemente, y muchas de estas sustancias de las que hemos hablado, lo mismo, sirven también para el sano. No tienes por qué estar enfermo para potenciar tu inmunidad, para estar mejor físicamente, para todo, ¿no? Entonces, bueno, deciros que si os cuentan por ahí, porque hay mucha maldad en desprestigiar estos productos, y en concreto el ozono, y nos dicen que es tóxico y que te va a sentar fatal, mentira. Mentira podrida, porque a las concentraciones y a las dosis que usamos, todo lo que produce son efectos beneficiosos, ninguno malo. Y sus propiedades, pues son muchas. Combate el estrés oxidativo, pone en mecanismo todos los sistemas antioxidantes que tenemos en el cuerpo. Con lo cual, esto va a hacer que nuestro organismo esté muchísimo mejor. Por eso digo que no hace falta estar enfermo. Si tú haces deporte, por ejemplo, y te vas a cargar un cierto estrés oxidativo, el ozono te va a venir fenomenal. Incluso para el rendimiento como deportista, el ozono te va a ayudar mucho. Y hay fórmulas para aplicarlo que son muy sencillas. Interviene en la liberación de mediadores celulares, y esto hace que sea un antiinflamatorio y un analgésico potente. Con lo cual, podéis entender que en la parte de traumatología, por ejemplo, enfermedades inflamatorias, va a tener una cabida muy, muy grande. Además, regula el metabolismo, y con esto lo que hace es actuar sobre el colesterol, el ácido úrico, la glucosa. Va a tener en enfermedades metabólico-endocrinas, diabetes, hipertensión, va a tener una actuación importante. Es un germicida de los más potentes. Destruye virus, bacterias, hongos, parásitos. Cualquier germen patógeno lo va a destruir. Y de esto, igual os sonará que cuando en la famosa pandemia del COVID estuvieron a punto de obligar a los comercios y a los restaurantes a poner un equipo de ozono durante la noche para desinfectar. No llegaron a obligarlo, pero muchos comercios lo compraron, ¿no? Además, es un modulador de la inmunidad superpotente, con lo cual va a actuar siempre que haya una desregulación de la inmunidad. Y esto va a hacer que nuestras defensas sean mejores y nos va a ayudar a defendernos, pues, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, incluso de la inflamación. Vamos a tener muchísima ayuda. Y mejora muchísimo el metabolismo y la distribución del oxígeno. Va a hacer que el oxígeno llegue mucho mejor a las células, lo que hablaba antes Eva del líquido intersticial, donde va a llegar, donde va a ayudar a que llegue todos los nutrientes, y con esto hace una circulación venosa, arterial, linfática mucho mejor, porque además tiene capacidad de alterar la movilidad de los hematíes, de las células de la sangre, con lo cual va a fluir mejor. Es un producto que es muy fácil de aplicar, se puede aplicar por cualquier sitio, menos el aparato respiratorio. Ahí, según a qué concentraciones sobre todo, ahí sí puede tener problemas. Con lo cual, menos por vía respiratoria, se puede aplicar por cualquier lado. Y la forma de aplicarlo la dividimos en dos partes, vía sistémica o vía local. La vía sistémica generalmente es venosa, pero también puede ser en algunas situaciones vía arterial. La autohemoterapia mayor o la autohemoterapia menor, que es meter el gas directamente en la vena, son las pautas más habituales. Pero también la vía rectal, la vía intraperitoneal, es otra vía que también puede ser, por ejemplo, en los pacientes oncológicos utilizamos la vía intraperitoneal para tratarles con ozonoterapia. La vía local, todas, vesical o uretral, vaginal, intraarticular, pinchamos rodillas, caderas, hombros, para problemas artríticos, artrósicos, se puede pinchar lumbar, intramuscular en la zona lumbar, intradiscal en las hernias de disco. Se puede utilizar localmente también hay productos ozonizados, aceites ozonizados, jabones ozonizados, que puedes utilizarlo y puedes aplicarlos, por ejemplo, en psoriasis,
o en acné el aceite ozonizado va a funcionar muy bien. Tiene muchísimas vías de aplicación y, como he dicho, la única que no se puede utilizar es la vía respiratoria. Pero incluso hay un sistema para hacer sublingual en problemas odontológicos donde va muy bien. Incluso ya hay diseñadas unas prótesis que te pones en la boca, le enchufas el aparato de ozono y está circulando por la boca y ayudando a limpiar toda la zona bucal, ¿no? Contraindicaciones, básicamente yo creo que hay que decir que tiene una, y que es lo que se dice la contraindicación absoluta, que es la gente que tiene un déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima que se puede hacer un análisis de sangre, pero no es necesario, porque con que le preguntes al paciente si cuando come habas ha tenido algún problema, el fabismo es una enfermedad que cuando la gente que tiene un déficit de esta enzima se produce, si tú comes habas, se produce una hemólisis, una destrucción de las células de la sangre, y es muy raro que esto ocurra, es muy poco habitual, y es la única contraindicación absoluta que tiene el ozono. Por lo demás, se puede aplicar. Hay situaciones de gente que dice, pues, en un infarto agudo, en una hemorragia masiva, en el embarazo, pero en el embarazo se aplica y se aplica con criterio, no hay ningún problema. Como os digo, son contraindicaciones relativas y aplicaciones terapéuticas tiene en todos los aparatos. En traumatología, como os he dicho, en todo, túnel carpiano, artritis, artrosis, en enfermedades reumatológicas, lupus, fibromialgia, a nivel de respiratorio, en asma, en bronquitis crónica, fibrosis pulmonar, a nivel de digestivo, en gastritis, úlceras, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, Crohn. Tiene aplicación en prácticamente todos los órganos y siempre lo que hay que tener en cuenta es que hay que aplicarla con criterio, como siempre, hablando y seleccionando al paciente y valorando la parte que, por ejemplo, se me ocurre ahora que me ha venido el Parkinson. El Parkinson también se puede beneficiar del tratamiento con ozono, ¿no? Es decir, que tiene aplicación en muchísimas enfermedades, por supuesto en todas las enfermedades infecciosas, como decíamos, y dentro de las mismas, el COVID, obviamente, si tenemos una enfermedad infecciosa, sin entrar en discusiones sobre el virus, no virus, qué es lo que la produce, etcétera, etcétera, también hemos tenido, y mi compañero, el doctor Juan Carlos Pérez Olmedo, ha tenido experiencias de pacientes en UCI desahuciados. A su mujer le dijeron que sobre 10 no y medio que se moría, y después de un mes de tratamiento salía de la UCI, salía del hospital y sigue vivo. Y sigue vivo esta persona en concreto haciendo ozono por toda España, ¿no? Ha tratado a más pacientes y bueno, que tiene indicaciones muchísimas. Entonces, yo creo que con esto es suficiente de que os hable del ozono y nada, pues como ha dicho que hay preguntas, encantado de, si hay alguna, luego de responder. Muchas gracias, Juanjo. Gracias a vosotros, de verdad. Simplemente quería dar un colofón final. Sabemos ahora un poco cómo, abriendo estos caminos hacia la salud, nos hemos estamos nadando en océanos, ya hemos salido de la bahía. Y bueno, un poco por hacer un resumen general, ya sabemos que bueno, el origen de por qué enfermamos, hay una toxicidad que nos viene de diferentes vías, que ¿dónde ataca esa toxicidad? En nuestros puntos débiles, energéticos, emocionales, y hemos visto diferentes técnicas que nos pueden ayudar a esto. ¿Qué hacemos el día de mañana? Lo que estamos hablando, es muy importante nuestra actitud ante la vida, vivir el presente y sobre todo tenemos que volver a coger nuestro poder de autocuración y tener el enorme poder que tenemos como seres humanos, que somos una maravilla de sistema humano y para eso tenemos que ejercer ese poder. Y yo puedo cambiar mi realidad, sí, oírlo bien, puedo cambiar mi realidad con mi actitud, con mi amor, pero también con mi palabra. Primero tengo que tener claro qué quiero conseguir, tenerlo eso mentalmente, pero si esa idea está solo en mi mente, no vale. Tengo que pasar a
vocalizarla, a transmitirla por medio de la palabra. Siempre la creación en la vida, el materializar las cosas, se ha hecho a través de la palabra. Por eso yo me tengo que reafirmar y me tengo que ordenar lo que quiero vivir. También me tengo que escuchar si realmente lo que digo es lo correcto, porque muchas veces mi mente, mi Pepito Grillo, me puede estar confundiendo. Yo me digo todos los días, me curo, me curo. Vale, si te curas es que hay una enfermedad. Entonces estarás curándote continuamente de una enfermedad. En cambio, si digo, vivo sano, me regenero sano, estoy feliz, vivo sin miedos, vivo sin rabias, eso y con una emoción adecuada, va a generar que todos los receptores que tienen mis células estén en sintonía a nivel cuántico, como decía Diana, y entonces esa es la orden que van a recibir mis células para que mi cuerpo active la capacidad de autorregeneración y de vivir como yo quiero vivir. Y eso es lo importante. ¿Cuántas personas vienen a la consulta y bueno, sí, estoy mejor? A ver cuánto dura. Ya estamos favoreciendo que la enfermedad venga. O cuando digo, bueno, tú te ordenas, tú haces esto, haces esta dieta, tal, bueno, lo voy a intentar toda la vida intentándolo. A ver si soy capaz. A ver, yo creo para repetirte vivo sano no hace falta álgebra cuántica, creo que no, ¿no? Eso lo podemos hacer todos. Por eso tenemos que coger ese poder, porque todo lo que estamos viviendo en esta sociedad actual, que parece que está todo tan mal, que hay tanta crisis, tanto miedo, tanto estrés por todos los lados, es la situación ideal para generarnos una transformación interna y para que realmente sanemos esas heridas emocionales, esas fisuras emocionales que tenemos y para generar nuestra propia realidad tal y como queremos. Porque todo lo que está ocurriendo fuera a mí me está generando una emoción, miedo, rabia. Esa es la que tengo que sanar. Entonces aprovecho lo exterior porque es mi maestro para hacer esa transformación interna. Y los que estamos viviendo ahora esta situación vital universal es porque hemos decidido realizar esta transformación y es la manera de que uno a uno, luego ya grupalmente, pero uno a uno, realizando esta transformación, es como el poder del ser humano se va a recuperar. Y eso es el gran objetivo de este congreso, de este acto que hemos tenido hoy.